como un repasito. ¿Sí? Entonces nosotros aquí, cada que vemos de pronto una imagen de un tema específico, eh, queremos hacer una relación entre lo que se ha visto en el curso, evitando que pensemos que los temas son independientes. O sea, los temas están dentro del proceso de la escritura y no solamente de un texto argumentativo como el ensayo que vamos a trabajar, sino de cualquier texto que ustedes vayan a elaborar en términos de su estudio, de su formación. Bueno, entonces, las clases todas han estado, son como el apoyo con los temas para el proyecto de aula. Aquí apoyan ese proyecto en la medida en que van de lo macro, o sea, el concepto de texto, a lo mínimo o lo micro que le llamamos nosotros, que sería la parte de la puntuación, los conectores y otros elementos que son fundamentales a la hora de la escritura de estos documentos. Entonces digamos que ese es como un recorderis allí importante. Nosotros hemos hecho este recorrido. Hemos iniciado a través de los conocimientos previos de escritura de cada uno de nosotros, a ver en qué estado estaba nuestra escritura y nos dimos cuenta pues de las dificultades que aparecen allí para dar inicio a ese proceso de cambio. O sea, ya ustedes tienen unos saberes y cuando llegamos al curso, pues llegan otros y se supone que los conocimientos previos con lo que ustedes llegan y lo que aprenden nuevo, puede haber proceso de aprendizaje. Ya no estamos vacíos de conocimientos, ustedes tienen los saberes, lo que hay que es ir modificando de pronto lo que concierne a de qué manera concebimos nosotros la escritura y la lectura. Revisamos el concepto de texto y sus características. Recuerden que vimos coherencia, cohesión y adecuación como digamos las características fundamentales que tienen cualquier documento que ustedes lean o que ustedes necesiten construir para sus asignaturas. Revisamos los textos, fundamentalmente el texto argumentativo, ensayo académico, para entender que esa es la tarea o digamos el proyecto que nosotros estamos construyendo. Con ello hicimos pregunta de investigación, problema de investigación. Revisamos base de datos, ya que estamos en ese momento y le hemos ido dando la vuelta y llegamos a algunos conceptos que necesitamos nosotros para hacer escritura en el caso específico de nuestro curso. Entonces necesitamos conocer el concepto de párrafo, frase temática, clases de párrafos, deductivos, inductivos, cómo hay párrafos de numeración, ya que la escritura no es una escritura formal, única, ¿sí? Llana, sino que existen diferentes intenciones que implican pues que yo construya un discurso. En un caso específico pues del nuestro, pues ya vamos a ver que hay párrafos expositivos, párrafos argumentativos. Bueno, trabajamos la parte de argumentación como lo estábamos viendo que ya lo habíamos hecho, pero lo volvimos a revisar. Existen varias clases de argumentos y revisamos también la necesidad de ver las falencias que existen en la argumentación, ¿no? Que es, digamos, uno de los puntos que hay veces ocurre en nuestros ejercicios. Entonces, en ese proyecto, nosotros indagamos sobre una pregunta de investigación. También entendimos un poquito, aunque pues es un curso no de metodología de la investigación, pero sí tiene pues ese componente de ver que cuando uno escribe debe también investigar. Entonces, trabajamos pregunta de investigación con algunas características generales de qué es una pregunta de investigación. Entonces, a medida que ustedes vayan avanzando en su carrera,
pues van a poder pulir esos saberes. Ahorita los vimos de manera general para construir nuestro propio proyecto. Hicimos el problema de investigación y también revisamos que es un problema de investigación. Este es el caso, digamos, estos dos puntos son muy importantes para sus trabajos de grado, sus trabajos de informes científicos, artículos, tienen la misma estructura. Revisamos temas, todavía estamos en ello, y miramos algunos conceptos que están involucrados lógicamente dentro de la pregunta de investigación. Ahí vamos. O sea, que todo lo que se ha construido va hacia esa propuesta. Siempre hemos estado revisando como la necesidad de la reescritura, ¿no? O sea, que si nosotros le hemos dado la vuelta a la pregunta, hemos revisado si está bien escrita, si se entiende, si no se entiende, si hace falta agregarle algún concepto. Entonces, entender también, dentro de este repasito que estamos viendo, cómo es necesario ubicar un elemento de la reelaboración. O sea, que uno no escribe de una vez y para siempre, sino que siempre hay esa posibilidad de ir mejorando y haciendo textos mejores. ¿Sí? O sea, mejorando, puliendo, corrigiendo estilo, formas de escritura, y que eso lo pueden hacer ustedes mismos. O sea, que eso no tiene que ver solamente con el profesor. Ustedes también pueden tener una autonomía y ir haciendo una lectura y decir, esto me hace falta, esto no se entiende, esto se comprende, esto no se comprende. Bueno, eso puede pasar. Entonces, allí estaríamos en ese proceso, ¿no? En el proceso de que hemos intentado hacer varias versiones y a medida que vamos cambiando, pues vamos mejorando. Vendrá una segunda fase, que es después de lo que yo les estoy diciendo, de signos de puntuación, conectores y algunas partes de la ortografía y de la lectura. Vendrá la fase número 2, ¿cierto? Que ya es la constitución del plan de escritura, que tiene todo el esquema del ensayo. Nosotros ya tenemos, de ese plan de escritura, tenemos tres elementos ya reescritos. Y ya después vendrá la parte fundamental. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en la introducción? Lo vemos en teoría y lo aplicamos. ¿Qué vamos a hacer en el cuerpo y qué vamos a hacer en la conclusión? ¿Sí? Esa es la segunda fase, que tiene que ver con la construcción de lo que tiene que ver con nuestro plan de escritura. ¿Sí? Seguimos puliendo esa búsqueda de bibliografía o referentes bibliográficos. ¿Sí? Entonces, habrá un documento donde usted va a presentar esos textos, esos artículos, o si son páginas web, pero académicas, que puedan servir para apoyar lo que nosotros estamos intentando diagramar a través de nuestra propuesta, ¿cierto? Entonces, después vendrá cómo elaboramos la introducción, ¿cierto? Y cómo digamos, esos elementos allí van a tener que ver con la construcción de esos tres párrafos de introducción. ¿Y cuáles serían esas características, ¿no? Esas características fundamentales. Estaría el cuerpo o, o desarrollo que le llaman algunos autores, mirando pues todo lo que nosotros tenemos en el campus, lo que nos ha proporcionado las lecturas para poder hacer un cuerpo argumental lo mejor posible. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio del cuerpo, es toda la argumentación. Llegaríamos pues luego a la conclusión, cada parte de ella la vamos a trabajar. Y también sacaríamos algunas autoevaluaciones sobre el proceso de escritura. Sería como
como lo fundamental allí para hacer un análisis de cómo han sentido ustedes ese proceso. ¿Listo? Y después veríamos pues lo que tiene que ver con los resultados de ese documento, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces vamos a dejarlo hasta allí. Este es el proceso que hemos venido haciendo y el incluir la segunda parte. ¿Sí? Ya, bueno, no hay problema. Bien. Listo. Entonces, lo que necesitamos allí, ya después de ver ese recorrido que hemos ido puntualizando, sería ver en la clase de hoy la puntuación. Entonces, no sé si tienen a mano sus propios ensayos, la segunda versión que, que vamos a trabajar con ella. O sea, con esa puntuación vamos a ver cómo la puntuación de ustedes con relación al tema. Vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver un poco con la necesidad de la puntuación y lo que tiene que ver con la historia. Un poquito teórico, pero después hacemos una aplicación pues muy ajustada a lo que tiene que ver con lo que estamos trabajando. Entonces, ustedes aquí tienen eh, pues algunos cuadros que yo misma elaboro, que serían los niveles pues de los textos, ¿cierto? ¿Y para qué lo vemos aquí? Entonces, vemos que cualquier texto que ustedes elaboren va a tener varios niveles. El nivel intratextual, o sea, cómo es el componente semántico del documento que yo esté elaborando o el documento que yo esté leyendo. Nosotros, ahorita con los signos de puntuación, estaríamos aquí, en la microestructura. Estamos revisando cómo las partes de la estructura de la construcción de oraciones y frases, pues van a hacer que haya una coherencia interna y una coherencia lineal. ¿Sí? En la parte de la macro está lo sintáctico, o sea, todo lo que tiene que ver con la formación de los párrafos. Estos dos elementos están unidos entre sí para formar lo que se llama el texto como tal. Por eso le llamo aquí texto con el texto. Nosotros empezamos desde acá, más bien, desde la parte intratextual, pasamos también a la parte intertextual y nos devolvimos aquí al centro, a la construcción del texto de lo micro y lo macro. Estaríamos aquí parados. Entonces la puntuación estaría en esta parte del análisis de cualquier documento que nosotros trabajemos. Entonces, estando aquí en lo micro del texto, los signos de puntuación pues son elementos fundamentales para la distribución del documento que nosotros construyamos y de la comprensión, porque si hay un signo mal ubicado, pues eso puede ocurrir que el lector no entienda qué es lo que yo quiero decir. Entonces, aquí de manera resumida, se llaman proposiciones, señalamos, bueno, qué es un signo de puntuación o qué son los signos de puntuación. Son caracteres de la escritura, ¿sí? No son adornos, sino que hacen parte del indicio hacia dónde quiero desarrollar la propuesta. Están los signos de puntuación, son la representación gráfica de las pausas que yo... Pero estas pausas no es para respirar y no ahogarse, son pausas que propician que el documento se entienda y que yo como escritor pueda hacer, eh, incluir una idea nueva, hacer cambios significativos
hacer énfasis en una frase temática, ¿sí? Entonces, no es solamente para el cambio de entonación, que de pronto lo hemos aprendido en el colegio, ¿sí? Recuerdan que nos hablaban mucho de los signos de puntuación, pero relacionados más con la entonación. Los signos de puntuación son una forma de estructurar, entonces nosotros estaríamos en este momento de nuestras vidas, ¿sí? En la parte académica, en que la puntuación contribuye a que el texto sea mejor estructurado. ¿Por qué? Pues porque le da claridad, ¿sí? Y le da más coherencia a lo que yo quiera expresar. Los signos de puntuación son caracteres de la escritura porque expresan pausas obligatorias, pero esas pausas tienen un sentido, ¿no? Habría que pensar que no son simplemente ya un adorno, sino que permiten organizar la información, ya sea por capítulos, apartados, párrafos. Los signos de puntuación permiten unidad lingüística, ya que yo leo el documento, lo entiendo o lo escribo y le doy un valor comunicativo, es para que los demás entiendan qué es lo que yo quiero decir. Pero si hay una puntuación errada, con problemas, eso va a impedir que nosotros nos expresemos de la manera más correcta posible y que el lector pues diga, ah, sí, realmente esta idea me parece adecuada porque es tal cosa. Pero si hay confusión, entonces el lector no va a poder entender qué es lo que yo quiero decirle. Los signos de puntuación reflejan la organización del contenido y dan pues esa estructura general. Terminamos un párrafo, terminamos una frase y organizamos frases con relación a otras frases. Entonces, aquí estamos viendo cómo, ¿sí?, divido en tres categorías los signos. Mírenlos aquí. Entonces estaría marcadores textuales, así se les llaman en el momento en que estamos nosotros. Son caracteres de escritura, formas de estructurar el texto, expresión gráfica. Esto es de lo más grande a lo más pequeño, ¿sí? O sea, cómo se constituye, digamos, en la formación de las ideas. Entonces tendríamos signos de pausa, como lo dice aquí el cuadro, y cada uno tiene su definición, y estarían los signos de tono y los auxiliares. En algunos casos, para los tipos de textos que nosotros trabajamos, tendríamos punto final, punto aparte, punto seguido, punto y la coma, algunas veces dos puntos. Los puntos suspensivos no serían, digamos, los más adecuados, o sea, los que más encontramos nosotros. Un minutico, por favor. Entonces tendríamos esta división general, ¿no? Diríamos pausa,
pausa, tono y auxiliar. Nosotros permanentemente estamos usando estos tipos de signos en nuestros documentos. En lo académico, los puntos suspensivos tendrían más uso para ciertas categorías, no para, de pronto, para lo que tiene que ver con artículos, informes, ¿sí? Ahí no estaría muy adecuado. No adecuado, no, sino que tiene poco uso. O sea, que dependiendo de nuestra función en el texto que nosotros estemos elaborando, pues vamos a usar cada uno de estos. ¿Sí? Están los de tono, que aquí habría que llamar la atención fundamentalmente a que los de signos de pregunta y admiración no se usan en nuestros textos académicos, y cuando hablamos de signos de interrogación, pues hablaríamos de signos que se abren y se cierran diferente al inglés. En el inglés solamente se cierran, aquí en el caso nuestro, pues abre y cierra. Admiración, encontraríamos también la misma recomendación, abrir y cerrar, y además estaríamos la parte fundamental de que los textos que nosotros construimos en la universidad, lo que hacemos dentro de clases, pues la admiración no aparece como digamos, un signo utilizado. Los auxiliares sí aparecen bastante, el paréntesis, las comillas, las rayas. Este avión hay veces tampoco, pues dice que sustituye el paréntesis y el asterisco. Entonces digamos que los auxiliares sí son muy usados dentro de los documentos que nosotros permanentemente estamos elaborando. Bueno, esa sería, para resumir pues de manera gráfica, la, la, la parte de los signos. De aquí vamos a ver una parte pues que corresponde a entender un poquito que estamos pensando en una puntuación pues que requiere es para la comprensión, no para otros aspectos que de pronto nos han enseñado en el bachillerato. Era para respirar, para no ahogarse, para hacer la pausita. Cuando relacionábamos el signo de puntuación con la lectura en voz alta. ¿Sí? Entonces, ese concepto ya para la universidad o para lo que nosotros estamos haciendo, pues debe ser reevaluado en la medida que permite, digamos, confundir. Estamos usando signos con una conciencia de que si yo pongo o yo coloco un punto seguido, yo sé que lo que sigue va a tener una relación específica. ¿Sí? Y si yo coloco un punto y coma, estoy ampliando la idea, ya que soy consciente de que cada uno de ellos va a cumplir esa función. Entonces, si habláramos un poquito, este es un libro sobre puntuación de una argentina, que ya hace un recuento, se lo voy a contar así rápidamente, de cómo la puntuación pues, fue cambiando con el discurso oral al discurso escrito. Y nos hace recomendaciones fundamentales de la necesidad de tener una buena puntuación, respetando pues al lector, que el lector pueda entender y que pueda no sentir angustia, bueno, ¿y esto qué será lo que quiere decir? ¿No? ¿Sí? O que le devuelvan a uno el texto y le digan, no, tiene mala nota porque allí no decía nada. Entonces, esas recomendaciones nos hace la autora, ¿sí? Y nos dice, pues, que en un inicio en la historia, los textos no estaban puntuados. Y entonces era muy difícil leer, pues, lógicamente. Imagínense usted sin nada de puntuación. Entonces había una confusión de ideas sobre otras, y por eso había también la necesidad de oralizar. O sea, era necesario hablar el texto
y decirlo para poderle dar un sentido. Era muy difícil el proceso, pero pues como todo en la vida del ser humano tiene unas etapas. Entonces, la autora nos dice, bueno, entonces pasó mucho tiempo, siglos de siglos, para que esas signos de puntuación ayudaran a separar las ideas. Y fue, digamos, en la Edad Media, dice la autora, que fundamentalmente se comenzó a hacer un proceso de adoptar, bueno, ¿cuál sería el primer signo más adecuado que apareció? Ah, pues apareció la señora coma. La coma fue la primera en aparecer, ¿cierto? Y luego el punto. O sea que los signos que hoy vimos en el cuadro que yo les elaboré no existieron siempre, se fueron dando a medida que el discurso se fue organizando y lo que tenía que ver con toda la escritura. Entonces, posteriormente ya llegábamos al párrafo, está el punto seguido, está el punto aparte, ya los paréntesis, todos fueron llegando de manera en tiempos diferentes. Y entonces ya empezó lo que fue la lectura en silencio, que es la que nosotros permanentemente hacemos. No nos la pasamos hablando duro o oralizando nuestros textos, sino que hacemos una lectura silenciosa. Pero la lectura silenciosa también está amarrada, pues lógicamente, a los signos de puntuación. ¿Sí? Entonces, ella dice, bueno, digamos, herramientas que le posibilitan al lector darle un significado a sus textos y poderlos comprender. Hay veces nosotros no somos muy conscientes de ese proceso cuando escribimos. Entonces, hace un énfasis en que ellos permiten que haya una comunicación efectiva, organizada, jerarquizada y darle un orden. Y además nos da como unas pautas. Dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve? Estructura en el texto. ¿Cómo así que estructura en el texto? Pues porque un texto no puede ser un amasijo, sino que debe ir ordenado, construye un párrafo, después el otro, ¿sí? Y le voy dando una linealidad, una idea temática. Delimita las frases y los párrafos, hace énfasis en las ideas principales, ordena las ideas secundarias y elimina ambigüedades. Esas, digamos, son como las principales, digamos, fuerzas que pueden permitir que haya unos signos de puntuación con nuestros textos o a la hora de leer. Esa es como la fortaleza. Además dice, bueno, entonces, ¿qué permite esto? Que haya precisión y que las palabras que yo construya no estén en el lugar equivocado. Y que en cierta forma el lector diga, no, es que yo entendí que usted quiso decir tal cosa, y usted dice, no, pero es que por ahí hay un ejemplo muy particular sobre una herencia. Ese ejemplo lo lleva mucho a la escuela primaria, al bachillerato, de cómo un signo de puntuación errado va dándole la herencia a la persona diferente. Ya que si el signo se coloca de tal manera, la herencia sería del tío, y si se coloca el signo en otro lugar, sería el sobrino. Entonces, pues allí en ese ejercicio que es muy necesario, pues hay veces reconocerlo, nos muestra cómo los signos de puntuación pueden llegar a ser un problema grave, ¿sí? En términos de los textos. Además, pues nos dice que nosotros tenemos que trabajar el tema central, la idea, el detalle, ¿sí? La precisión. Habla del estilo, no quiere decir que nosotros entonces digan, no, es que yo escribo así. Acuérdense que hay unas convenciones,
que nosotros no estamos hablando de literatura, estamos hablando de textos académicos. Y los textos académicos pues exigen una precisión. En este caso, dice que el estilo no nos exime a nosotros usar los signos que corresponden. Ya en el caso de la literatura es diferente. Pues ya yo puedo leer un García Márquez en El otoño del patriarca. Hay una cantidad de punto y coma bastante fuerte. Saramago no hay punto seguido y así, ¿no? Pero eso es literatura y eso es Saramago y ese es Borges y ese es Gabriel García Márquez y no serían textos académicos. Bueno, entonces aquí vuelve a lo mismo que les dije al principio. ¿Qué quiere decir? Que la autora nos dice en ningún momento comparar entonación con puntuación. Entonces, porque a medida que avanzó los cambios de la oralidad a la escritura, pues eso ya hablamos de comunicación muda. Entonces, en el caso de los textos literarios, pues es otro aspecto diferente. Dice también que antes de hacer una entrega nosotros debemos revisar. O sea, hay que revisar qué puntuación. Ahí en esos casos, hay veces se hacen ejercicios de lectura en voz alta de uno mismo para ver si yo entiendo qué es lo que estoy diciendo. Pero no para la entonación, sino para la comprensión. ¿Sí? Recomiendan que respetemos al lector haciendo una revisión lo mejor posible, porque algunas veces o el texto está poblado de signos, o otra vez, o en otros casos le hace falta. ¿Ya? Tanto puede ser la escasez o el uso indiscriminado, que pueden causar problemas, ¿cierto? Bueno, aquí la autora nos hace algunas recomendaciones, porque sobre reglas de puntuación hay muchísimas, pero digamos que nos hace las más puntuales. Ya, bueno, hablemos de la coma. Representa una pausa breve. ¿Y cuándo no tengo que usarla? Pues cuando no puedo separar sujeto y verbo. No puedo separar verbo y el complemento, o sea, lo que tiene que ver con el predicado. No puede aparecer jamás delante de un inciso marcado por guiones o paréntesis. Entonces ella hace un recuento de cada uno de los signos que más usamos y nos hace recomendaciones de por qué no hacerlo de esa manera. Entonces coincide con el final de una oración con sentido pleno. Señala una pausa importante en el discurso. No incluye, esto lo vemos mucho en los textos de los estudiantes, no solamente de pregrado, las siglas y los símbolos. No debe aparecer jamás al final de los títulos y sus subtítulos, que lo veo con bastante frecuencia. Es un error ortográfico, no solamente ortográfico, sino de puntuación. Los puntos suspensivos, como les digo, para el caso nuestro, pues son poco lo que se usa. No se debe abusar, son solo 3, no 20, ni 4, ni 8. Y cuando cierran una oración, ellos lo que hacen es sustituir el punto final. Entonces no debe haber, pues, otro punto. Dice que después de etcétera, no pueden aparecer jamás detrás de la abreviatura etcétera. Ya no es que yo pongo etcétera y pongo 3 puntos suspensivos, porque ahí estoy dando un significado diferente. Lo de los signos de admiración e interrogación fue lo que les expliqué ahora rato, de abrir y cerrar, que son, digamos, diferentes en el caso de nuestro idioma, que nos tocó en herencia al español, al inglés. El guión sirve para otras cosas, delimitar incisos, y cuando los usamos, no usamos numeración. O sea, no voy a poner guión 1, 2, 3 o guión ABC.
Pero si uso el guión va independiente de estas otras formas. También se utiliza para hacer enumeraciones. En este caso es preciso dejar un espacio en blanco entre el guión y la primera palabra de la línea. Ese es, en resumidas, un libro bastante grandecito de la autora Carolina Figueras, que se llama La Pragmática. Ella hace un análisis muy necesario sobre el significado de los signos de puntuación para la comprensión, y no solamente para verlo desde la entonación, primer error, ni de que sea un error ortográfico. O sea, más allá de la ortografía, la puntuación cumple una función de la comprensión de los textos que yo lea y de los textos que yo, pues, en cierta forma escribo. Sobre puntuación, pues hay bastante, ¿no? O sea, creo que revisamos los fundamentales, y ustedes, pues, en su carpeta del campus tienen algunas informaciones para no llenarlos tampoco de tanta información exagerada. Y aquí tenemos los materiales, que fue el que acabamos de ver. Hay un video, ¿sí?, de la página de la Autónoma, que también tiene, me parece que esa página de la Autónoma la pueden revisar ustedes cuando necesiten de pronto precisar sobre algunos puntos, ¿no? Ya no solamente el SEO que le llama, esa página. ¿Cómo se llama? El centro de escritura. En esta pueden encontrar ustedes, les recomiendo esta página. Aquí donde dice recursos, escritura, pues lo del ensayo, comentario de texto, el artículo científico, antecedentes, signos de puntuación. Entonces aquí dentro de esta página pues está el video que yo les compartí. Me parece importante la página porque a la vez que va relacionando el tema, le da a usted ejemplos. Entonces es un buen recurso para ustedes cuando lo necesiten revisar. Es que la coma, notas básicas de normas básicas, el punto y coma, y va dando ejercicios. Entonces me parece, además a nivel universitario hay talleres, pero este pues es ya para los estudiantes de la universidad. Profe, ¿podría compartir el link? Sí, yo se los voy a colocar allí también en el campus, y también Gracias. se los puedo colocar aquí. Me parece que es la página más organizada en algunos aspectos, pues, de los que nosotros queremos trabajar. Eso sería de manera general, y aquí pues el video resume el punto es aquí que marca una pausa con mayor enunciado, y después el punto se escribe con mayúscula a excepción de cuando utilizamos la doble signo. Hay tres tipos de puntos:
punto y seguido, punto y aparte y punto final. El punto y seguido separa oraciones que integran un mismo texto. Si al término de tu punto y seguido ya no te quedaron las respuestas, ya no pasa, pero nada más las decisiones. ¿Salieron a dar un breve paseo? La mañana era espléndida. Como ves, es parte del mismo párrafo de la misma idea, solamente que diferentes oraciones. Es por eso que lo separamos con un punto y seguido. Pero ahora vamos con el punto y aparte. El punto y aparte separa dos párrafos que están en un mismo texto, pero hay que recordar tres cosas. Uno, se escribe en el renglón de abajo. Dos, se escribe con mayúsculas. Y tres, lleva familia. El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua, surcando las olas con dificultad. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su barco. Atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada. Aunque forman parte del mismo texto, cada párrafo hace referencia a diferentes ideas, pero es decir, siempre relacionadas entre sí. Ahora, el que siempre cierra un texto es el punto final. Yo sé que utilizamos siempre el punto final para terminar nuestros videos, pero era súper importante decirles que también hay ocasiones en las que utilizamos el punto, como en las abreviaturas. Ahora sí, recuerda que esto funciona dice punto final. Bueno, ese es como un videito. Busqué muchos videos, el que me pareció más aceptable, porque hay otros que sí realmente son muy infantiles. Entonces no hay como un ejercicio al momento que estamos nosotros. Bueno,